Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un podcast más de T Digital aquí compartiendo con Carlos Moreira Morales, a quien ya voy a presentar. Nada más indicarles que estamos en la 4ª temporada y como siempre pura vida. Este es nuestro capítulo número 9. Hemos recorrido yo creo que prácticamente todos los países de Centroamérica. El único país que me hace falta es el país de Belice, pero me ha costado conseguir a alguien de por allá. Pero bueno, he disfrutado muchísimo aprendiendo de todos los colegas ingenieros, de todas las personas que han colaborado, inclusive agradecerle a Mónica, quien fue la que me consiguió el contacto de Carlos, que yo creo que hay que mandarle un gran abrazo. Ustedes saben que siempre en T Digital tratamos de ir ingenieros, ingenieras, pero me ha costado muchísimo. Así que Mónica me ayudó consiguiendo el contacto de Carlos, que lo voy a presentar. Carlos Roberto Moreira Morales, licenciado en Ciencias Jurídicas para la Escuela Superior de Economía y Negocio, egresado de la Maestría de Estudios Judiciales de la Escuela Superior de Economía y Negocio. Actualmente está cursando un máster en Big Data y Business Intelligence. ¡Qué bueno! Y un MBA en Administración y Dirección de Empresas de Escuela de Negocios de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Y posee además un técnico de operador ejecutivo informático por el Centro Cultural Salvadoreño y cursos de docencia virtual. Bueno, Carlos, si se me olvidó algo, por favor, me corregís, pero agradecerte de verdad por ser parte de T Digital y qué bueno tenerte por acá. Te cedo la palabra. Gracias. De hecho, pues, como tú decías, normalmente son ingenieros quienes son los más indicados para hablar de estos temas. En este caso, pues yo soy un abogado que siempre me ha gustado y he tenido la dicha de trabajar bastante cerca de los ramos de tecnología. Buenísimo, Carlos. Es más, ahora te voy a hacer una pregunta clave porque recientemente acabo de colgar en el canal de YouTube un tema que me parece importantísimo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y es la ética, el primer acuerdo de las Naciones Unidas sobre el tema de la ética, pero lo dejamos para el final. Carlos, gracias, qué bueno qué bueno que estés por acá. Estamos en El Salvador. Contanos un poquito en términos globales. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu punto de vista de ese Salvador tecnológico? ¿Qué te podría decir, Randy? Mira, nosotros, como la mayoría de países de la región, comenzamos todo el boom tecnológico un poco atrasados, casi que más de una década, por así decirlo. Pero últimamente, y sobre todo que da pena decirlo, pero desde que la pandemia nos forzó a dar pasos agigantados, pues hemos tenido que aprender casi que a correr antes que a caminar. El Salvador todavía está en etapas de desarrollo en muchas cosas. Sí se ve un poco más de esperanza para ver las posibilidades a las cuales se pueden llegar, pero todavía el desarrollo tiene bastantes retos. Quizás, bueno, por ejemplo, similar a otros países de Centroamérica, tenemos retos en conectividad, a pesar de ser un país bastante pequeño, que siempre, pues, decían, tú puedes desayunar en San Salvador, que está justo al centro, ir a almorzar frontera con Guatemala, te vas a cenar al Golfo de Fonseca y regresas acá antes de las 8 de la noche justo para ver la novela. Entonces, aquí todo está cerca, Claro. pero todavía no se ha dado un paso a una conectividad, sobre todo que sea 100% fiable, porque no se había visto la necesidad, sobre todo la parte empresarial no había visto una necesidad de invertir en la parte de conectividad. Lo han visto últimamente y, como te digo, se están haciendo cambios, pero
todavía falta bastante. Y quizás otro de los problemas tiene que ver mucho con brecha digital y la falta de educación digital, Claro. sobre todo con las personas ya mayores, ya con los adultos, pues ellos nacieron todavía con los celulares de teclas, Analógicos. con aquellos ladrillos, y que en ese entonces también todavía eran unas cuestiones casi que de lujo. Sí, claro. Pero últimamente acá quien no tiene acceso a teléfonos inteligentes, entonces todavía falta bastante. Yo creo que como bien mencionaste, a todo Latinoamérica, es más, me atrevo a decir que a todo el mundo la pandemia nos arrolló y nos hizo digitalizarnos a la fuerza. Quizás habían algunos países que estaban un poquito mejor, claro está, pero Latinoamérica sí nos arrolló, nos revolcó y nos dijo, ustedes todavía no están preparados, incluso al día de hoy. Yo tengo que decirlo, a nivel de Costa Rica, lamentablemente, creo que no hemos aprendido mucho porque hace falta un camino muy largo por recorrer, y acabas de mencionar aspectos interesantísimos. A nivel de educación, creo que nos abofeteó y nos dijo, a ver, inviertan en esto, están a tiempo, pero es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana. Yo esperaría que tal vez en un par de años ya estemos a ese nivel. Pero esa brecha que mencionaste del adulto mayor, lo digo porque mi mamá es educadora, le envío un gran saludo y un beso, y ella no se acostumbra a las tecnologías. Ella es terapista, tal vez porque por el campo de educación en el que ella está, que es terapia de la voz y el lenguaje, ella no se acostumbra a dar sus clases virtuales. Incluso trató de utilizar WhatsApp y no pudo. Entonces, ese detalle de que las generaciones más arriba de nosotros no se acostumbraron a las tecnologías, creo que es un reto muy grande que tenemos. Eh, en toda la región, acabas de mencionarlo, fue a toda la región. Y ese detalle que mencionaste de que en Salvador recorres todo el país en un día, aquí en Costa Rica casi que igual, pero sí no puedo llegar a ver la novela, por lo menos. Llego muy cansado casi a medianoche. Casi, casi. No, fíjate que con lo que mencionaba acerca de los adultos, la mayoría pues, no tanto por falta de oportunidad, sino que ellos no veían la necesidad de. Claro. Entonces, te pongo un ejemplo muy cercano a mí. Mi abuela tiene más de 80 años, ella vive en Termos del Río, en Argentina. Ok. Pero ella vivía sola en Argentina, entonces todos sus hijos, todos sus nietos estaban repartidos por el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Desde hace años, casualmente ella vive enfrente de una tienda de cierta compañía telefónica, que no voy a mencionar el nombre porque sí está en toda Latinoamérica, Okay. y todos los días iba a preguntarle a las vendedoras, mire cómo hago para mandar un WhatsApp, cómo hago para agregar a alguien a Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está que todos los días a las 7, 8 de la mañana empieza a mandar imágenes, a mandar audios, a mandar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella tuvo la necesidad de. Aprender. Exacto. Sí. Se vio una obligación y ya no le podía ir a preguntar todos los días porque ya llegó el tema de usar mascarilla, del confinamiento, y que aprendo o aprendo. Y acabas de mencionar varios aspectos, eso que es algo sencillo, pero los servicios digitales ahora, como las transacciones bancarias y esto, que si no sabían, no nos preocupamos por capacitarlos. Yo creo que es un campo que a mí me preocupa mucho y creo que hay que trabajar. Ya mencionaste que en conectividad, bueno, estamos igual casi en toda la región. Ahora bien, Carlos, emprendimientos, ¿qué oportunidades hay para las personas que están de la mano en las tecnologías, que quieren emprender? ¿Cómo está tu país en este momento bajo esa arista? ¿Qué te podría decir? Fíjate que en cuanto a emprendimientos de startup, acá, que hayan nacido precisamente acá, te puedo mencionar dos casos que son pocos pero bastante sonados. Uno de ellos es la aplicación de entregas a domicilio de Hugo. Es pues algo conocida en la mayoría de Centroamérica, se creó acá, si no me equivoco, 2017.
Muy bien. Y comenzó básicamente porque aquí en ese entonces todavía no había venido Uber Eats. Uber Eats. Entonces querían tener algo similar y comenzaron con una inversión pues bastante modesta, pero al de haber sido de los primeros en la región al apostarle a eso, recibieron pues bastantes inversiones después y que les permitió expandirse a varios países centroamericanos. Tanto está que hace un par de meses se anunció que iban a ser comprados por Ok. The Delivery Hero de Alemania. Muy bien. Qué bueno Y eso. otro ejemplo, tal vez no tan sonado como ese, que ese pues la mayoría de personas lo conoce porque usa la aplicación o ve las motos, es un estudio que más que nada trabaja con animaciones y simulaciones de realidad virtual que se llama Vertex. Qué bueno. El mercado de ellos no está acá. Ellos más que nada le trabajan a empresas americanas, a empresas europeas, y pues que también se hizo sonado hace unos días porque recibieron parte de un contrato con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos para realizar simulaciones. Qué bueno. Y van de la mano con el metaverso. Yo creo que el mercado ahorita no está ahí, pero van a tener, o sea, vamos a tener como países centroamericanos de Latinoamérica que meternos en ese mercado, porque el metaverso, ahora que Facebook ya lo tiró para arriba y sabemos que no es algo nuevo, que tiene bastantes años en el mercado, el metaverso ya es, a ver, trabajen en eso, que es el momento. Claro. Y fíjate que en eso nosotros ahorita tenemos una ventaja. Ajá. Bitcoin. Sí, ese es un tema, bueno, te me adelantaste y Es te un lo iba a tema preguntar. amplio. Es un Sí, tema sí, muy amplio. un tema Y amplio y creo que como país, ustedes de la mano de su presidente dieron un golpe en la mesa y dijeron, nosotros aceptamos el Bitcoin, vamos a trabajar en el Bitcoin y somos el primer país de Centroamérica, porque de Latinoamérica podemos poner el ejemplo de Venezuela, pero eso aparte, somos el primer país de Centroamérica que vamos a empezar a trabajar en ello. Ahora bien, te doy la palabra, Carlos, cuéntame sobre el Bitcoin. pues miren, la gran mayoría de personas acá en el país, Ajá. cuando se hizo el anuncio de que no solamente se iba a aceptar, sino que iba a ser una moneda de curso Una legal, moneda. la mayoría de personas ni siquiera sabía qué era el Bitcoin. Mucho menos todo lo que tiene que ver con criptoactivos y demás. Ahora, algo que normalmente pasaría en la mayoría de países latinoamericanos es, si yo no sé qué es, yo no lo voy a ocupar, entonces no me interesa y hay que pase, no va a Sí, tener mayor impacto. sí, sí, el desinterés. Exacto. Acá lo que sucedió es que se amarró con una política pública. Qué bueno. El gobierno, por medio de una empresa, que es empresa privada, pero es del gobierno, desarrollaron una wallet. Y a todos los salvadoreños que descargaran esa wallet, se les iba a regalar el equivalente a $30 en Bitcoin. Wow, un buen incentivo, $30. Bueno, te pregunto, te voy a atravesar un momentito del caballo, como quien decimos, ¿cómo está el tipo de cambio? Ya, $30, ¿para qué me alcanzan? Si lo comparamos con el resto de Centroamérica, Ajá, nuestro nivel de vida es un poquito más barato que Costa Rica. ok. Está casi al mismo nivel que Panamá o Guatemala. Ah, muy bien. Pero sí, $30 pues ya te alcanza para una comida para toda la familia en cualquier restaurante de comida rápida. Claro, entonces está muy bien el incentivo. ¿Sí? Y este incentivo lo que causó es que muchos, porque estábamos hablando no solamente de las personas que querían gastarse esos $30 en Bitcoin, sino que también de todos aquellos comerciantes, incluso Tenían que la recibirlos. señora que te vende en la calle, Ujú. que podía bajar la wallet en su teléfono y recibir esos Bitcoin que la gente tenía para gastar. Ah, qué bueno, sí, claro, muy buena estrategia, te cuento. Fue, como se dice, un poco a paso forzado, sobre todo porque la aplicación pues se lanzó quizás todavía estando un poquito en sandbox. Claro. Entonces dio muchos problemas al inicio, poco a poco se fueron
resolviendo, todavía tiene bastantes bugs, pero forzó hasta cierto punto a que la gente aprendiera a utilizarlo y entendiera un poquito por lo menos, para su día a día, de cómo funcionan las criptomonedas y los criptoactivos. Claro, porque se dieron en la obligación de preguntar cómo funciona. Exacto. Muy Ahora, bien. esto también abrió otra posibilidad, y es que muchos entusiastas de este mundo, de varios países, han decidido tanto como invertir y algunos venirse directamente a vivir acá al país, porque en otros países está pasando que incluso pues hay mayores restricciones al uso de las criptomonedas, y hay varias personas que habían invertido cuando todavía estaba barato y que pues tienen dificultades para moverlo, para utilizar sistemas bancarios, etcétera. Mientras que acá, al ser moneda de curso legal, tienes libertad de usarlo. Ahí tengo una pregunta, Carlos, vos que ya estás ahí y yo supongo que bajaste el wallet y todo. A ver, ustedes esos 30 Bitcoin que les dieron es de la moneda propia de ustedes, de El Salvador, ¿verdad? Pero sabemos que cuando hablamos de Bitcoin hay muchísimas monedas, está el Ethereum, está el Bitcoin como tal, ¿verdad? Que es la mundialmente conocida y la que tiene esos precios exorbitantes. Yo puedo ir con estas monedas allá y hacer transacciones y pasarlas y hacer el tipo de cambio con la que ustedes crearon, etcétera. Fíjate que por cómo se lanzó la ley y cómo está diseñada la wallet del gobierno, Ajá. Esta solamente te acepta Bitcoin. Ok, Bitcoin. Sin embargo, hay muchos comercios que optaron no por utilizar la billetera oficial, por así decirlo, la del gobierno, Ajá. sino que ocupan cualquier otra wallet. Y sí he visto lugares que, por ejemplo, te aceptan Ethereum, te aceptan Cardano, Okay. Shiba, Dogi, etcétera. Muy bueno eso. Pero eso ya queda pues a la libertad del comerciante si quiere tomarlos, y pues siempre lleva su poquito de riesgo, ¿verdad? Sobre todo con la volatilidad de este tipo de monedas. Y los bancos de ustedes, porque voy a tomar ejemplo de los diferentes compañeros que ya nos acompañaron. En Venezuela me dijeron, ok, nosotros hacemos transacciones con Bitcoin, inclusive con otro tema que es aparte, con PayPal, pero los bancos no me hacen esa transacción, ellos no lo reconocen. En el caso de ustedes, propiamente para el Bitcoin o las monedas, las criptodivisas, ¿sí las está aceptando los bancos o todavía no? Sí, ya las están aceptando los bancos precisamente porque vino con fuerza de ley. Claro, Entonces ahí o lo aceptas o lo aceptas. Ahí ustedes tienen una ventaja y ya veo por qué todo el mundo se quiere ir para El Salvador, puesto que entonces de ahí, mientras no estalle la burbuja, es el único país, bueno, no sé si es el único país, es el único país de Centroamérica que puede hacer transacciones sin ningún problema con las criptomonedas. De hecho, fíjate que en los primeros días, cuando se lanzó, que fue a inicios de septiembre, incluso los propios bancos comenzaron a desarrollar APIs para que usaran los comercios que, por ejemplo, no querían correr con el riesgo de la volatilidad del Bitcoin. Entonces, que te pongo un ejemplo, Banco Agrícola, que es uno de los bancos más fuertes de acá de El Salvador, desarrolló por medio de una app de pago que ya tenía un sistema en que te recibía el Bitcoin, pero automáticamente te lo transformaba a dólares y te lo depositaba en tu cuenta de banco. Entonces, muchos comercios, sobre todo los comercios más grandes, optaron por usar esa API y de un solo que entre al banco y ya. Qué bueno. Aquí tengo una noticia, desde el 7 de septiembre, efectivamente, y eso fue noticia a nivel mundial. Incluso ya a nivel, supongo que de gobierno, empezaron a invertir ustedes en criptodivisas ahorita. Exacto. Eso me parece que es un aliciente y es una muy buena noticia. Claro, siempre van a haber haters y van a decir, y de hecho ahí vi un video hace algún tiempo atrás en donde criticaban esa decisión. Pero bueno, esto como tal, para los que nos gusta la tecnología, es una muy buena noticia porque yo puedo amarrar mi emprendimiento tecnológico desde este punto de vista. Te pregunto, a nivel de legislación, ustedes como país, ¿cómo están para poder emprender? Digamos, ¿hay restricciones o más bien le ayudan a los emprendedores aún más si van a dedicarse a este tema de las APIs o las criptodivisas o las aplicaciones para este tema?
Fíjate que El Salvador en esa parte siempre ha sido bastante abierto en cuanto a recibir emprendedores de diversos países. No Qué bueno. tiene mayores restricciones ni migratorias ni para ingresar capitales. Eh, Se estaba trabajando en paquetes sobre todo de incentivos fiscales, precisamente para que las personas o empresas que se dedican a este tipo de tecnología puedan venir con más facilidad e invertir acá. Claro. Hay algunos que todavía se están discutiendo en la asamblea, pero sí el paquete de incentivos fiscales para eso va a ser bastante atractivo, por así decirlo. Muy bien. Carlos, Ciudad Bitcoin. ¿Qué me puedes contar de eso? Porque, a ver, creo que esto es, en esta primera mitad de la temporada de T Digital, creo que cerramos de lujo con el tema El Salvador, ya que en temas tecnológicos ustedes desde este punto de vista tienen una as bajo la manga, pero cuando hablamos Ciudad Bitcoin, ¿cuál es la idea del presidente Nayib Bukele? Pues mira, para comenzar, veámoslo desde un punto de vista geográfico. Ajá. Esta noticia fue, creo que hace como 15 días, que Sí, fue sí, hace el poquito, hace Summit de como... Bitcoin acá en El Salvador, Ujú. al cual por cierto tuve la ventaja de asistir solo uno de los días, pero Qué pude estar bueno. por ahí. Eh, en donde tiene planeado construir esto, es en la zona de Conchagua, en La Unión, cerca del Golfo de Fonseca. Ok. Es quizás una de las partes más subdesarrolladas de nuestro país. Esta zona pues fue zona agraria y ganadera en los años 70, 80, pero después del tiempo de la guerra civil acá en El Salvador no se logró recuperar mucho esa zona en cuanto a la parte económica. Entonces tienes abundante tierra que no se ocupa actualmente para cultivos, no se ocupa para industria, está hasta cierto punto ociosa. Y tienes una de las ventajas que le abunda en El Salvador, y es que tiene un volcán activo, Ok. que es el Muy volcán de bien. Conchagua. Entonces, acá desde que también años 70, 80 se le ha apostado bastante a la energía geotérmica. La idea es desarrollar una ciudad en que se va a basar exclusivamente en tecnologías y criptomonedas. Todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica para esto, pues que principalmente es uno de los peros que se le pone ambientalmente hablando a todo lo que tiene que ver con blockchain y criptomonedas, será energía renovable. Muy bien. Y la idea, y ahí va amarrado con lo que te estaba hablando de los beneficios fiscales. Lo único que se pagaría dentro de esta ciudad sería el impuesto al valor agregado, que hoy por hoy Qué es bueno. 13%. O sea, estamos hablando de una zona libre de impuestos sobre la renta, una zona libre de aranceles específicos, lo cual pues para muchas empresas les está describiendo el paraíso. Sí, sin duda. No, y para todos los que nos están escuchando y viendo, creo que acabas de mencionar aspectos interesantísimos. El primero es que efectivamente el Bitcoin consume, o bueno, La minería. los mineros consumen muchísima energía y eso me había comentado el ingeniero Alex de Guatemala, que ustedes tienen la dicha de tener la energía bien cómoda. Entonces, eso es una ventaja competitiva. Y ahora esto que acabas de agregar de la ciudad Bitcoin, además del tema de la energía geotérmica, yo creo que entonces, eh, a ver, ¿qué me haría falta para irme para El Salvador? Yo te preguntaría por el tema de la seguridad, porque siempre se ha hablado que los países centroamericanos en temas de seguridad no están tan bien, pero también he escuchado que Nayib Bukele, él lo hemos mencionado ya 3 veces, ¿verdad? También ha llegado a limpiar mucho el país. Eh, entonces, en temas de seguridad y eso, vamos bien. O sea, ¿me recomiendas irme para allá? Eh, ¿Cómo te Todavía lo no. podría explicar? Sin entrar mucho en tema político. Sí, sí, mejor. Estamos mejor que como estábamos hace un par de años. Ok, muy bien. Yo todavía no andaría por la calle con mi teléfono en la mano. Ok.
No, muy buenas. Yo creo que sí estamos en todo Centroamérica, bueno, en Costa Rica estamos igual. En el centro de la capital no es recomendable, a pesar de que ya todo el mundo tiene teléfono, no es recomendable andar con un buen teléfono en la mano. Entonces todo el mundo se cuida. Creo que eso es eh, había un famoso refrán o una frase que decía, confía mucho en Dios, pero no dejes las llaves del carro adentro. Qué buena Entonces, frase. sí, bien. Estoy muy sorprendido y realmente emocionado por las buenas noticias con respecto a El Salvador. Carlos, el tema de educación, vos, además de abogado, también sacaste ahí en temas tecnológicos aspectos interesantes, ¿verdad? Era operador ejecutivo informático por el Centro Cultural Salvadoreño. Entonces, si yo quiero estudiar tecnología allá en El Salvador, ¿qué tantas ventajas tengo? ¿Cuáles son las mejores universidades? O la carrera de la tecnología no es tan buena. Si me puedes contar un poquito, si tienes conocimiento. Mira, podemos comenzar hablando de que hay dos épocas. Ok, muy bien. Hay un antes y un después. Ujú. Acá normalmente, y creo que la mayoría de países del Istmo eran bastante similares, casi solo existía la ingeniería en sistemas o ingeniería en Sí, computación y de ahí para de contar. Eso, si querías algo relacionado con el tema, era eso o no era nada. sí. Yo sí, perdón que te interrumpa. Siempre he dicho, Dale. en Costa Rica está la carrera de ingeniería de sistemas o ingeniería en computación y es lo mismo. La columna vertebral es programación y si vos querías dedicarte a redes, si vos querías dedicarte a ciberseguridad, si vos querías dedicarte a soporte, no. O sea, o estudiabas sistemas y aprendías a programar aunque no te gustara y sacabas su título y listo. Ya acá, particularmente en Costa Rica, creo que les pasó igual, o eso es lo que me ibas a comentar, ya hay una carrera en telemática en alguna universidad, hay una carrera en ciberseguridad en otra universidad, pero igual, la carrera en ingeniería en sistemas de computación sigue siendo la misma, particularmente nosotros como país, que están sacando o están metiendo, digamos, algunos cursos nuevos en donde viene Machine Learning y eso es diferente, como que la están tratando de modernizar, pero la columna vertebral es siempre programación. Ahora sí, perdón que te interrumpa. Adelante. No hay problema. Y de hecho, esa aclaración que tú haces es justo lo que sucedía acá. Ok, Eh, pero como te mencionaba, había un antes y un después. muy bien eso. Quizás será de unos 3 4 años para acá que se han comenzado a diversificar las ofertas educativas respecto al área de tecnología. Qué bueno. Sobre todo hay algunas universidades que incluso algunas de estas carreras las ofrecen en modalidad virtual, Ah, muy bien. lo cual pues, bueno, ya voy a tocar ese tema un poquito más adelante acerca Sí, de la educación virtual acá en el país. Pues fíjate que hoy, por ejemplo, ya puedes encontrar ofertas de ingenierías en redes, de ingenierías en programación, muy bien. sin contar diferentes tipos de licenciaturas. Ya no solamente tienes la licenciatura o la ingeniería en informática y nada Y más. arquitectura, sí. Todavía son carreras que son poco conocidas y sobre todo la mayoría de estudiantes que quieren dedicarse a esto siguen optando por las más tradicionales. Sí, que es Pero, ingeniería de sistemas. exacto, pero ya el hecho de que existan más opciones ya es una ventaja, pues que las nuevas generaciones serán quienes van a decidir si va a funcionar o no. Claro. Y mencionaste el tema de la virtualidad y qué bueno que lo mencionaste porque antes de entrar a la virtualidad de la educación superior, como bien mencionaste, la pandemia a todos nos abofeteó y particularmente nos hizo caer en un cuenta de que no estábamos preparados para la educación a distancia o la educación dual o la educación virtual. A ustedes en temas de primaria y secundaria, ¿cómo les fue? ¿Se adecuaron o están igual que todo Latinoamérica? ¿Siguen hoy en día sin estar al día? Por ejemplo, Panamá, que fue el programa pasado, me dijeron, hay escuelas que continúan cerradas. En el caso de ustedes, ¿cómo les fue? Pues mira, comencemos con planta docente. Sí, La sí, los profesores. mayoría de los docentes Ujú. no estaban listos para la virtualidad. Habían Claro. muchos que
aunque tuvieran la oportunidad de aprender y capacitaciones que podía dar tanto el ministerio como privados, no las tomaban porque no les gustaba. Habían centros escolares que, por ejemplo, tenían centros de cómputo completos, pero no los ocupaban porque no tenían personal especializado que diera una clase de informática, una clase de computación, y tú tenías 10, 20 computadoras bajo llave 3 años sin ocupar. Sí, claro. Entonces, fue un golpe duro cuando vino la pandemia. Sin embargo, he de decir que el gobierno se supo mover de forma rápida. A la mayoría de los estudiantes y de los profesores, el propio gobierno les suministró equipos. Ok. Se hizo grandes pedidos de laptops. Nada demasiado ostentoso, pero más que necesario, ¿verdad? Sobre todo también vinieron bastantes Chromebooks acá. Y sonó esa noticia a nivel, bueno, yo la vi, o sea, yo la leí donde Nayib y el presidente y el gobierno invirtió en eso y se los dio. Y me parece que la Chromebook es una máquina que para educación virtual con Google Classroom, o sea, puede hacer grandes cosas, pero perdón que te interrumpa, estoy emocionado con las buenas noticias de ustedes en teoría. No hay problema, no hay problema. Sí, y fíjate que otro de los problemas es en la parte de conectividad. Acá, a pesar de ser un país pequeño, Ajá, si tú quieres hablar de conexión de internet de banda ancha, solamente había en las ciudades principales. ok. Fibra óptica. La, solamente en San Salvador. Muy bien, sí, Y todavía cobertura limitada. me entiendo, claro. Acá, por ejemplo, donde yo vivo, que todavía es San Salvador, pero un poquito más alejado del centro, acá todavía no hay fibra óptica. Wow. Tengo 30 megas y dile que tengo más que la mayoría de mis vecinos. Te voy a hacer una pregunta ahí, porque yo tenía, digamos, 30 megas y yo por esos 30 megas a la compañía que le pagaba, yo acá estaba pagando $30. No, mentiras, mentiras. Estaba pagando como 38, $40 por esos 30 megas. Ahora cambié a fibra y subió un poco más, pero ¿cuánto estás pagando por esos 30 megas? Fíjate que como va amarrado con el cable, Ajá, estoy pagando 50, claro, 50 es dólares. servicio de cable. Ujú. Si quisiera solamente el Internet, internet, anda alrededor de 40, 42 dólares. ok. Siempre es un poquito más alto que el resto de Centroamérica. Y tienes opciones, porque, digamos, yo como en Costa Rica tengo tres, digamos, ahora a nivel de fibra, porque son las cableras las que se están dando fibra, tengo tres opciones donde yo digo que ya es fuera del área metropolitana, digamos, una de fibra y dos más normales, y después por WiMAX o el aire tengo otras dos, o sea, tengo bastantes opciones. Ustedes igual. Acá serán tres las principales que son la conexión normal, igual que son los mismos que ofrecían cable Ujú. de televisivo. Y habrán quizás otras tres compañías más que ofrecen fibra óptica, pero como te decía, limitado solamente al área de San Salvador. Lástima, ¿verdad? Porque a pesar de que son un país pequeño, digamos, tendrían la posibilidad digamos, somos país pequeño, ya estamos con Bitcoin, ahora sí, conectividad a todo el país para hacer un ejemplo a nivel mundial. Ojalá que metan el tema de software libre, pero es otro tema. Eh, digamos, políticas de gobierno han tratado de ver eso o ves como que En, estén avanzando. en la parte de conectividad no se ha tocado mucho todavía, aunque Lástima. sí por ahí se estaban oyendo algunas pláticas de un sistema similar a Starlink, Ok, sobre todo para la zona rural, pero eso estaba muy todavía en papel. muy bien, muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, para el área de educación, lo que hizo el gobierno al repartir estos es Ujú. que los padres de familia podían registrar sus números de teléfono Ok, y se les daba conexión de datos para poder hacer las clases. ok. Es lo que se estuvo tratando todo el tiempo en que se mantuvo la modalidad 100% virtual. ¿Y cómo crees que vos, desde afuera, bueno, no sé si tienes hijos, pero cómo crees que les fue? Sí, de hecho, tengo una hija de 14 años, ya está en séptimo grado. Ujú. Sí hubieron bastantes retos, sobre todo en la parte
poder controlar grupos grandes Claro. de adolescentes y preadolescentes en una clase virtual no es algo para la que la mayoría de profesores estaban entrenados. Sí, sí, sin duda. Eh, pero sí siento que se logró adaptarse de una forma bastante rápida. ¿Qué calificación le darías? Porque si me preguntas a mí, a nivel de Costa Rica, quisiera ser muy optimista, pero mis hijos están en educación pública y yo digo, no ellos quizás, pero digo que la educación pública se atrasó 2 años en Costa Rica, siendo optimistas, porque antes de la pandemia hubieron 6 meses de huelga. Eh, Igual, lo he mencionado en varios programas y me han dicho, bueno, sus hijos tienen una ventaja, sus dos papás, papá y mamá, estudiaron. Entonces, de hecho, nosotros los motivamos, les damos lecturas y los ponemos a trabajar porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué calificación vos le darías bueno, a ese tema de la pandemia y la educación pública ya? Pues mira, te podría decir que si hablamos como tú dices, que se perdieron 2 años, Ajá. aquí quizás se perdieron unos 8 o 10 meses, casi un año completo. Le fue muy bien. Que fue parte del periodo de adaptación Uh-huh. y lograr otra vez ponerse como estaba. Contemos el hecho de que no partimos de ser la mejor educación de Centroamérica también. Ok. Pero sí, en esa parte siento que se logró poner bastante rápido, lograr una adaptabilidad. Habían diferencias, digamos, en temas de educación privada con respecto a la pública. Aquí, brechas grandísimas. La educación privada a los 6 meses ya estaban dando clases y tenían los sistemas para dar las clases. En educación pública no. Igual, supongo que les aplica igual a ustedes. Bastante similar. Aquí sí se tuvo que meter bastante directamente el Ministerio de Educación, que por cierto desde hace 2 años fue rebautizado como Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ah, qué bueno. Casualmente. Sí, claro. Entonces ellos se pusieron bastante intensivos para dar las capacitaciones necesarias a los docentes, como te decía, repartir la parte de tecnología, equipos y demás. Pero sí, los primeros meses fueron bastante duros para la parte de la educación pública. La educación privada sí pudo ponerse más rápidamente, sobre todo porque ya la mayoría ya ocupaban algunas plataformas como Google Classroom o Moodle, aunque las tenían subutilizadas, solamente las ocupaban para tareas, alguna evaluación y demás, pero es más fácil ponerte a ocupar algo que ya tenés y que tal vez ya lo han medio ocupado, a que se les presente algo completamente nuevo. Bien, el segundo punto, la educación universitaria en temas de la virtualidad. ¿Les fue bien? ¿No tan bien? Esto te lo puedo decir de primera mano, pues soy docente universitario ya desde casi 10 años. Hay ventajas y desventajas. Siempre tenemos el hecho de que hay ciertas materias que necesitan un grado mayor de presencialidad. Te puedo poner un ejemplo. Yo una de las materias que doy son técnicas de litigación oral. Entonces eso fue un gran reto en el primer momento que me tocó dar la materia el año pasado. Casi que íbamos iniciando el ciclo cuando se hizo el cambio, ¿verdad? Que venía la pandemia. Pero también ha traído ciertas ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, hay muchos de los estudiantes no son alumnos que trabajan, sino que son trabajadores que estudian. Okay, o sea que su primera prioridad es el trabajo y buscan estudiar para irse superando. Sí, claro. Entonces, la virtualidad y sobre todo el hecho de poder estar en su trabajo físicamente y conectados oyendo la clase virtual ha hecho que pueda llegar a más personas que las que podían estar solamente en un aula presencial. Y también otra de las ventajas que se ha dado es que se ha podido compartir personal especializado entre diferentes sedes. Por ejemplo, acá en El Salvador, mi universidad tiene 3 sedes. Entonces, algunas lo que se hicieron es que para ciertas materias específicas se fusionaron. Entonces, por ejemplo, yo tengo estudiantes en una de las materias que son de San Salvador y otros que son de San Miguel.
Entonces eso lo veo yo como una ventaja y también pues abre la puerta a la internacionalidad. O sea, Sí, la claro. oferta de poder cursar carreras, diplomados, etcétera, en otros países es algo que no se podía ver de manera presencial. Carlos, vos como abogado, sé que para la carrera de abogacía, digamos, es difícil decir, me voy a ir a trabajar al extranjero y a ejercer mi título, porque, por ejemplo, en Estados Unidos tengo que llevar unos cursos adicionales y equiparar mi título y casi que volver a sacar la carrera ya. Tengo entendido, ¿verdad? Me corrige si me equivoco. Pero para No nosotros te, los ingenieros en sistemas, está esa ventaja, ¿verdad? O sea, la programación es universal, ciberseguridad es universal, son los mismos protocolos. Entonces, en Costa Rica y en muchos países se da fuga de cerebros. En el caso de ustedes, para profesionales, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que se va del país ya por otros temas, pero para nivel profesional hay fuga de cerebros. La hay y la ha habido desde los años 80 Ok, y se da en casi todas las áreas. ok, muy bien. Incluso hasta para mi carrera que es difícil de ejercer en otro lado. Ujú. Tengo varios conocidos que han emigrado tanto a Estados Unidos como incluso a Costa Rica. Y nada más unos cursos de equiparación y listo. Comienzan haciendo otro trabajo para mientras empiezan a retomar sus clases y ahí vámonos. Ok. Y entonces hay muchísima fuga de cerebros en todas las carreras y en tecnologías. En tecnología sobre todo. Me imagino. El problema es que acá todavía existe la noción de que hay una sola persona de IT que Ujú. puede ver absolutamente todo. Sí, el error más grande, claro. Entonces, a la pobre persona de IT la ponen a ver redes, la ponen a ver programación, la ponen a ver cybersecurity, la ponen lo que se te imagine. Y no es una carrera bien pagada. Para que Ah, tengas eso es un buen una, detalle. para que tengas una idea, una persona de IT anda ganando en promedio 500 a $700 mensuales. Wow, sí, bastante poco. Mientras que la misma carrera, tú pones a alguien que pueda ver redes y que aparte de redes pueda ver otra cosa, en cualquier otro país ganan sustanciosamente más. Sí, Entonces la mínimo mayoría optan, $1,200. Ujú. exacto. Entonces optan por irse donde les paguen mejor. Sí, qué complicado eso, ¿verdad? Porque tienen todo, o sea, todo el panorama para ser un país tecnológicamente muy estable, pero ya que me dijiste ese tema de los salarios, claro, y la gente va a preferir ir a otro lado. Fíjate que últimamente está cambiando sobre todo con la parte de programación. Ujú. Sí ya se están retomando algunos salarios un poco más justos en esa área, pero son algunas compañías bien específicas que requieren ya personal más especializado, quienes están dando estas ventajas. O sea, todavía son pocos puestos. A ver, para ir cerrando, Carlos, porque sé que tu tiempo es muy valioso, pero quisiera incluso, si tienes la oportunidad de volvernos a reunir y hablar de otros temas, ojalá de derecho, privacidad y, bueno, el tema de del ético de la inteligencia artificial, pero creo que hoy no nos dio tiempo. ¿Qué calificación vos que vivís ahí en El Salvador, que estás en contacto día a día, qué calificación le darías a tu país en temas tecnológicos? Ah, en temas tecnológicos te diría que ahorita andaría quizás un 7.5 eh, con posibilidades de crecer. Muy bien. Todavía hay bastante brecha digital. La parte tecnológica, todavía los equipos fuera de lo más básico no es tan fácil conseguirlos acá. Y como te decía, la parte de los salarios todavía no es muy reconocida. Muy Pero bien. sí siento que estamos creciendo a pasos agigantados y tal vez para el otro año o 2 años se pueda mejorar esa nota. Legislación, te aprovecho que ese es tu campo de expertise. En Costa Rica existe la ley de delitos informáticos que se actualizó. Incluso está la Agencia de Protección de Datos que sacó la ley 8968 que habla de protección de datos. Ya tenemos dos leyes fuertes. ¿Ustedes en tema de legislación relacionada a las tecnologías están bien?
Nosotros tenemos desde hace 2015, 2016, una ley especial contra delitos informáticos. Muy bien. No hubo tanta preparación en cuanto a ello, pero sí se le ha estado dando un poquito más de protagonismo en los últimos años. En cuanto a privacidad de datos, todavía estamos en pañales. No hay una legislación específica, entonces cada quien hace pues según lo que mejor le parece, sobre todo pues copiando lo que hacen otros países. Claro. ¿Qué se te iba a hacer otra pregunta? Bueno, para ir cerrando, y si me permitís comprometerte, me gustaría que en otro programa habláramos sobre este tema de la ética, de la inteligencia artificial. Y es que, como te mencioné en el canal, acabo de colgar un enlace, lo que dice las Naciones Unidas, que ya los ciento y resto de países que están dentro de ese grupo llegaron a un primer acuerdo sobre la ética para la inteligencia artificial. ¿Alguna opinión? Mira, no he tenido la oportunidad de poder ver este documento, pero sí precisamente estaba leyendo unos artículos y viendo un par de documentales acerca de lo pues ya ni tan futuro de la inteligencia artificial. Ajá. Veo dos problemas básicos. Uno, la mayoría de la inteligencia artificial nosotros la hemos entendido como que son datos fríos. Sí. Y la inteligencia artificial al final no son acerca de datos, es acerca de personas. Claro. Se va a desarrollar de acuerdo a nosotros la alimentemos. Muy bien. Y en segundo lugar, el hecho de que, como te decía, son cosas que ya no son un futuro lejano, ya las tenemos acá. Claro. Pero normalmente son temas que las personas no les gusta tocar. Ponle algo tan básico. Viene el dilema del tranvía. Sí, muy bueno. Salvo a una persona o salvo a 5. Sí. Nosotros decimos ahí que se vaya el carro y que sea lo que Dios quiera, pero a una inteligencia artificial tú la tenés que programar. Entonces, ¿la vas a programar para que mate a una persona o para que mate a 5? Y cuando entran otras variables, como que ese uno es un familiar, entonces ahí esos dilemas. A mí me encanta ese tema. Yo doy el curso de ética profesional y los veo acá nada. De verdad, Carlos, creo que es un tema que podríamos hablar si me permitís, y ojalá que tuviéramos una sesión sobre eso. Ética, a mí me encanta la ética, más la ética relacionada a las tecnologías. Carlos, una recomendación para los radioescuchas, para ir cerrando, una recomendación que quieras dar, un libro, una página, un texto, un programa, una serie, lo que quieras. Fíjate que yo te diría 2 recomendaciones. Muy bien, buenísimo. Una en cuanto a cursos, casualmente a mí me gusta mucho estar viendo qué encuentro en internet, y encontré en la página de edX que hay muchos cursos que normalmente alguien diría no lo voy a ver porque solamente tiene que ver con informática, pero que ya van aplicados a otras áreas. Por ejemplo, tienen el curso de programación de Harvard, el CS50, enfocado para abogados o para médicos. Qué bueno. Y son gratuitos. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Y en cuanto a libros, tal vez algo que tenga que ver con el día a día de las personas. Estaba leyendo 12 reglas contra el caos de Jordan Peterson. Me pareció que tiene muy buenas ideas. Buenísimo. Yo el que tengo ahorita, que estoy empezando, que creo que tal vez te va a gustar, se llama La ilusión de la memoria. No sé, aquí La ilusión de la memoria, de la doctora Julia Shaw. Y creo que te va a gustar por el tema derecho, ya que habla de que efectivamente uno puede manipular la memoria. Entonces, ahí después te voy a pasar el enlace. No, yo siempre me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas. Agradecerte a vos, Carlos, por tu tiempo, por ser parte de T Digital. Ojalá de verdad volverte a tener por acá, y te paso la estafeta para que cierres el programa. Y nuevamente, gracias al cuadrado por tu tiempo, de verdad, porque considero que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Muchísimas gracias, Randy. De hecho, esta ha sido una gran oportunidad. A mí me gusta muchísimo hablar de estos temas. Siento que no se habla lo suficiente de estos temas. Sí, y pues no me queda nada más que despedirme y despedir a todos los que nos escuchan. Gracias, de verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud,
fuerza y unión con sus seres queridos. Buenas noches y bienvenidos. Es T Digital, un programa de Sontra Radio, la primera radio geek de Costa Rica.